Bienvenidos a este nuevo live donde hablaremos sobre el síndrome del impostor. Bueno, quiero que si eres una de las personas que te ha faltado creer más en ti, de que quieres lograr muchísimas cosas, pero todavía no te sientes con la capacidad de poder hacerlo, este live es para ti. Así que mientras se van conectando el resto de las personas, saludo a las personas que están por acá, que próximamente me van a ver en YouTube, y a las personas por acá por Instagram. De verdad que me gustó tocar este tema porque sé que muchísimas personas pasan por eso y piensan que muchas veces las personas profesionales no se deprimen, no se desmotivan y no pasan por diversas circunstancias o retos en su vida, ¿ok? Entonces, justamente por eso te cuento que más del 70% de la población mundial ha sufrido del síndrome del impostor. O sea, imagínate lo que eso significa. 7 de cada 10 personas han creído que sus triunfos, que sus logros han sido simplemente golpe de suerte, porque otras personas lo ayudaron, por genética, pero no porque realmente tienen talento, pero no realmente porque han tenido esa ayuda idónea, que es creer en sus capacidades, creer en su creatividad y sobre todo creer en ese gran poder interior que llevan dentro. Eso se resume o eso se traduce como síndrome del impostor. Si en algún momento de tu vida has realmente pasado por eso, quiero decirte que no te sientas mal, porque todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso y a veces paso también, a veces esa vocecita interna me grita cosas que no debe, ¿ok? Porque me llena también de inseguridad. Como tú me ves acá, también me llena de inseguridad. Pero la diferencia es que conozco las herramientas. La diferencia es que no cedo mi poder a los demás. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que no cedo mi poder a los demás. Cuando tú tienes ese síndrome del impostor, le cedes tus sentimientos, le cedes tus acciones, le cedes tus emociones a otros. Porque es decir, si otro no da el paso, tú no lo das, porque no te sientes capaz de poder hacerlo. Si otros no avanzan hacia donde quieres, o si por ejemplo vas a iniciar un proyecto, un negocio, un emprendimiento y tú dices, pero vamos a iniciarlo juntos y la otra persona dice, no, no, yo te aviso, yo lo estoy pensando. Entonces, cuando pasa eso, automáticamente no avanzamos porque todo lo hacemos desde afuera, no lo hacemos desde nuestro poder interior. Entonces, el día de hoy quiero que te lleves esta frase, si estás anotando por allí para las personas que se están conectando. No debo ceder mi poder a los demás. Yo no debo ceder mi poder a los demás. Importante. El poder es solo tuyo, no el de otros. Y aquí voy con esa gran diferencia entre ser profesional y realmente ser una persona aficionada. Las personas que realmente son profesionales son personas que, como te decía al principio, también tienen esos grandes retos diarios, también le pasan cosas, pero eso no quiere decir que la gente exitosa no fracasa, eso no quiere decir que la gente exitosa no le pasen pensamientos negativos por la mente, no se fastidien de sus hábitos, no realmente se desgasten y se sientan agotados. Porque a veces pensamos que ellos tienen una pasión imparable, inagotable, y que nosotros somos mortales y ellos son de otro planeta. Les ha pasado, porque a mí me ha pasado con muchas personas que admiro. Pero es que cuando tú te vas más allá y ves la historia de esa persona, te das cuenta de todas las herramientas que tienen, de que realmente se enamoran del aburrimiento. ¿Qué es eso ahora? Se enamoran del aburrimiento. Sí. Tienes que enamorarte del aburrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque te vayas a fastidiar, sabes que eso va a pasar. Que cuando te dé flojera, por lo menos, tener un nuevo hábito o mantenerlo en el tiempo, eres un profesional o te quieres convertir en un profesional. Pero tienes que darte cuenta que los profesionales tienen un horario estricto. Es como un horario militar. Muchas personas a veces me dicen, Ay, ¿cómo hace para tener tanta disciplina? ¿Cómo hace para hacer tantas cosas en el día? Y que todavía te quede tiempo para compartir con tu esposo, con tu familia, por videollamada, etcétera. Es que me organizo, es que aprendí a hacerlo. Llevo 3 años, 3, no 3 meses, como va el año ahorita. No, 3 años. Y eso fue ensayo y error todos los días. Todos los días ensayo y error, porque yo también era de la que dejaba botado muchísimas cosas. Y todavía soy
profesional en algunas y no tan profesional en otras, pero vamos encaminados a eso. Y es porque yo decidí dejar de ser aficionado. Tú también tienes que dejar de ser un aficionado. Ahora, ¿qué es una persona aficionada? Que bueno, que pasa una mosca y se distrae. Que pasa cualquier cosa, un imprevisto y dice, no logré mi meta diaria. Eso es una persona aficionada. A las personas profesionales también le pasa eso. Pero la diferencia es que entendieron y comprendimos, para los que somos profesionales, como te decía, en algunas cosas sí y en otras estamos en ese proceso, que primero hay que hacer lo que no nos gusta hacer, sino lo que debemos hacer, para luego hacer lo que sí tenemos que hacer, lo que sí nos encanta hacer. Primero es la obligación, solo que no lo veas como obligación, pero tienes que verlo como algo que te tienes que cumplir a diario, algo que te prometiste, así como te hiciste las promesas del 31 de diciembre del año pasado, así. Y luego hacer lo que te encanta hacer, sin distraerte, sin desenfocarte y siempre manteniéndote en todo momento. Cuando tú haces absolutamente todo eso y aprendes a diferenciar que no estás solo en el mundo, sino que realmente al resto de la gente también le pasan cosas, porque saben manejar el aburrimiento. El día de ayer les mencionaba en las historias del libro de hábitos atómicos, ¿ok? Que menciona justamente algo que el autor del libro llama regla de los ricitos de oro. Y no es la regla de los tres cochinitos, el cuento, perdón, de los tres cerditos, como nos contaban cuando eran niños. No sé si te contaban esa historia, pero a mí sí me la contaban. Entonces, ¿qué es lo que especifica él? De hecho, lo explicaba en una gráfica. Él lo que decía es que acá es cuando ya estás en tu zona, pero no de confort, en tu zona de oro, es decir, en tu zona de enfoque. Pero pueden llegar momentos donde esa montaña rusa va a bajar y vas a tener aburrimiento, vas a sentir fracaso. Pero la gran diferencia es saber que tienes que tener esos hábitos para dejar de ser esa persona con síndrome del impostor, es hacer las cosas ni muy fáciles ni muy difíciles, sino de acuerdo a tus propias habilidades. No es lo mismo que una persona que tiene toda su vida entrenando, entrene con muchísimo peso, a una persona que probablemente esté iniciando el entrenamiento y empiece con el mismo peso de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ya lo adoptó a sus habilidades, ese hábito. Tú apenas lo estás empezando a adoptar, o la persona del ejemplo también lo está empezando a adoptar. Entonces, probablemente has escuchado, sí, tienes que hacerlo porque tienes muchísima pasión o porque simplemente la pasión se te reduce. Realmente tienes que lograrlo. Yo utilizo mucho esa frase, pero es que va más allá del decir, es más sentir y pensar. Esas dos cosas son más importantes. Antes de hacer, obviamente tienes que hacer, pero antes de eso tiene que pasar primero por acá y luego para que esté en tus manos. Auri, pero ¿cómo se logra eso? No se logra de la noche a la mañana. Tienes que tener paciencia, porque muchas veces, como les digo, en algunas historias, en algún momento les comenté, los resultados express no pasan. Y si pasan, se te van así de las manos. ¿Por qué? Porque no estabas preparado para recibirlo. No estabas preparado para recibirlo. Es simplemente saber que la maestría tiene práctica, lleva práctica. Pero ojo, una vez que tú practicas muchas cosas, se pueden convertir en rutina. Y cuando se convierten en rutina, tienden a ser aburridos. Por eso era que te mencionaba al principio, tienes que enamorarte del aburrimiento. Tienes que saber que va a estar ahí, pero ya tú has condicionado tu mente que tienes que hacer las cosas más por disciplina que por motivación. Porque bien sabemos que la motivación es esto, se va, te dura minutos, te dura pocos días, te dura pocos meses. Pero después, ¿qué? Después, ¿qué vas a hacer? Es entrenar simplemente cuando tienes ganas o hacerlo como a mí me ha pasado y como le pasa a mucha gente que es mucho más experta que yo entrenando, cuando está haciendo calor, cuando está haciendo mucho frío, cuando estamos súper agotados, cuando nos duelen demasiado los músculos,
es hacer mucho más que eso. Es leer un libro cuando tienes sueño, cuando estás muy cansado y te toca lavarte la cara y decir, no, es que me tengo que cumplir hoy porque he postergado muchísimas cosas. A mí me ha pasado con ese libro que les comento, Hábitos Atómicos. No pude terminarlo en un mes, como es la meta normalmente que me coloco para leer libros, que es leerlo en un mes o leer cada mes, cada libro por mes. Porque pasaron muchas cosas, pero dije, no, no se puede otra vez acabar el mes de marzo, ¿verdad? Porque me tocaba terminar de leerlo el mes pasado y que pase otro mes y yo todavía con el mismo libro. No puede ser posible. Porque hay que actuar en coherencia también. Hay que actuar con lo que predicamos, con el buen ejemplo. Entonces, te cuento que la gente piensa que muchas veces el fracaso es lo que te saca del éxito. No es el fracaso, es el aburrimiento. Porque te fastidias por realmente no cumplirte diariamente, por prometerte cosas que quizás ni te vas a cumplir a lo largo del año, porque sigues postergando mucho, porque te sigues desenfocando, porque esos hábitos al final de cuentas no te ayudan en nada. Es saber que si te equivocas te vuelves a levantar. Así de sencillo. Así de sencillo pasa. Te vuelves a levantar. ¿Por qué? Porque por eso muchísima gente deja botado el gimnasio, el entrenamiento, la dieta rápido, se cambia de carrera, se cambia de muchísimas cosas, porque dice, no, es que no funciona. Es que al final fue que nosotros no lo hicimos funcionar. Y como te dije en algún momento en un live, el problema no eres tú, es tu nivel de creencias que tienes que trabajar. A mí me ha tocado trabajar durante 3 años, bueno, toda mi vida realmente, pero más que todos estos últimos 3 años, casi 4 años, en todo este tema de creencias, de creencias, de creencias limitantes y de buscar la base que es mis padres, que son mis raíces. Todo eso es importante. Que sepas de dónde vienes para saber a dónde vas. Ay, ahorita que todo el mundo dice esa frase. Sí, pero ¿realmente sabes lo que significa eso? Muchísimas personas, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. La gente, ¿verdad? Cuando está en un bingo, cuando está apostando en todas estas maquinitas, no sé cómo las llaman en sus países, saben que todas estas máquinas tragamonedas son aleatorias por resultado. Y eso te va generando como más emoción y tú dices, no, es que voy a la gente que es adicta a eso, voy a volver a ingresar más monedas y más monedas y más monedas porque tengo que ganar. Eso lo que te está produciendo es algo que se llama dopamina. Y dopamina es un neurotransmisor que tiene el cuerpo, que de hecho es el más importante del sistema nervioso central. Y ese neurotransmisor lo que hace es que trabaje todo el sistema motor, todo el sistema de afectividad y todo el sistema de emotividad. O sea, casi que todo lo del cuerpo prácticamente es la dopamina. Pero también tienes que darte cuenta que cuando tienes esos hábitos, es decir, ok, si estoy produciendo dopamina para estos juegos de azar, ¿por qué no producirlo para mis hábitos actuales? Una vez que tú vayas identificando eso, también tienes que saber que tienes tus pros y tienes tus contras, o sea, tus ventajas y tus desventajas. Porque si, por ejemplo, empiezas a leer un libro y tú dices, bueno, voy a leer hasta que algo me interese, pero probablemente te aburres antes de tiempo. Y para que eso pase, tienes que empezar a condicionar la mente con lo que ya te estaba mencionando anteriormente. Entonces, es buscar eso que tienes a diario que te está interfiriendo tu camino hacia donde quieres llegar. A ver, hoy es 23 de marzo. ¿Qué estás haciendo realmente con tu vida? ¿Estás avanzando? Si tú volteas atrás al 1 de enero, ¿estás en el mismo lugar? ¿Tienes una mejor mentalidad? ¿Crees más en ti? ¿O realmente qué? Pregunto. Yo no estoy en donde quiero todavía me falta muchísimo. Pero cuando yo volteo hacia atrás, yo digo, no soy la misma persona que dio el feliz año el año pasado, por ejemplo.
Entonces es importante darte cuenta que el aburrimiento no se te va a ir así, rápido. Eso no va a pasar. Pero sí tienes que darte cuenta que lo puedes manejar. Y una vez que los manejes, ya sabes que todo lo que yace dentro de ti, que tienen a hacer esos miedos, que tienen a hacer esas ansiedades, esas preocupaciones, esas ganas de todo rápido, de tener todo acelerado, es que también tienes que saber esperar. Es importante. Todas las personas profesionales también se frustran. Todas las personas profesionales también se desmotivan. Te lo voy a repetir una y otra vez porque quiero que te quede grabado. Esas personas que tú admiras, que tienes grandes resultados, es que hay un detrás de cámara que muchísimas personas no ven. Hay muchísimos retos internos, hay muchísimas batallas internas. Los profesionales nos mantenemos en el camino. Y hablo de profesionales en general. Tú también eres profesional en muchísimas cosas que quizás no te has dado cuenta o que quizás no quieres aceptar. Pero los aficionados dejan que cualquier cosa se les meta por el camino, se entrometen en el camino y se distraen. Mira, las personas que me conocen a mí, que hablo con ellos casi que a diario o gran parte del tiempo, saben que cuando me escriben un mensaje, normalmente no les respondo rápido, a menos que esté desocupada en ese momento. No porque no quiera responder en los mensajes, sino porque sé que tengo que hacer esta cantidad de actividades diarias antes de distraerme con el teléfono, con las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y no es que a mí no me pasan distracciones, es que yo sé que si agarro el teléfono mientras estoy trabajando en la computadora, mientras estoy haciendo algo importante, me va a llegar ese mensaje de WhatsApp y lo voy a leer, y luego me va a llegar una notificación de Instagram, y luego me llega una notificación de correo, y así sucesivamente. Digo, ay, mira, esto de Telegram, ay, no lo había revisado. Y cuando veo, ya se me fue el tiempo. Entonces es importante que aprendas a priorizar. Yo, cuando aprendí que mi tiempo era valioso, que el tiempo de los demás era valioso, que el dinero, el tiempo es dinero, yo dije, no puede ser posible que tengas 31 años y quieras haber cumplido muchísimas cosas y todavía estés atrasada en algunas. ¿Les ha pasado eso también? Importante que te puedas detener para pensar solamente eso. Importante que digas, ok, listo. Ahorita también le pasa, no es un extraterrestre. Ok, entonces yo no voy tan mal. Pero tienes que ver si ese yo no voy tan mal, ¿con qué lo estás comparando? Si es realmente con tus avances o quedándote en el mismo lugar, esperando que todo caiga del cielo. Porque la acción es importante. Por eso yo, mi frase la amplifiqué. Antes era yo creo, yo confío, yo materializo. Y ahora le agregué acción. Yo creo, yo confío, yo acciono, yo materializo. Porque la ley de atracción funciona y les puedo dar muchísimos ejemplos diarios que a mí me han pasado sobre eso. Pueden buscar el audiolibro El Secreto. Ahora es que no tengo plata para comprar eso, para pagar una aplicación, en YouTube lo puedes conseguir. Tienes que aprender a ser recursivos también. Tienes que tener metas medibles. Yo aprendí a ser recursiva. Cuando muchas personas me dicen, Auri, ¿cómo haces para hablar tan fluido en público? Es que seguramente tienes un super mega teléfono, es que tienes una mega cámara, una mega computadora. No. Es que yo aprendí a dar Zoom por teléfono, capacitar a la gente desde el teléfono, con no un teléfono último modelo, porque aprendí a ser recursiva. Porque si me ponía a esperar a que llegara la mejor cámara, que llegara el mejor teléfono, no era porque nunca iba a llegar, sino porque me estaba llenando yo de excusas, dejándole un poder a los demás, dejándole un poder afuera, a otros, que quizás ni siquiera me iban a apoyar, porque también he pasado por eso. Entonces es importante que te quites las excusas de la mente, que aprendas a valorarte como persona, que aprendas a reconocer tu amor propio. Nosotras las personas que nos ha tocado capacitar a gente importante, ¿ok? Todavía yo estoy enfocada a realmente capacitar miles y miles de personas, no solamente por Zoom y por acá, sino también
de manera personal. Y a veces la gente no sabe que a nosotros nos toca capacitar sintiéndonos mal, estando medio enfermos, con un humor de locos que ni uno mismo se soporta. No es con la mejor actitud del día, pero uno respira, medita, se desestresa un poquito y dice, ok, estas personas están aquí porque creyeron en ti, porque creen en tu potencial y porque saben que le puedes aportar algo. Y ahí damos lo mejor de nosotros. Quizá el trabajo no se hace al 100% como queríamos, pero salió el trabajo. No dejamos mal al resto de las personas. Entonces es importante que puedas tomar eso en cuenta. El detrás de cámara nadie lo ve. Y ayer les publicamos un video sobre eso. Me hubiese gustado hacérselo más largo, pero la canción era muy corta. Lo que la gente no ve es que uno graba y uno graba y uno graba. Antes la historia grababa mucho, ya casi que no me pasa, pero cuando hago un video en Reels, cuando hago tal cosa, la gente dice, ay, mira, quedó gracioso, ay, mira, aprendí mucho. Pero es que no sabes cuántas veces se grabó eso. No sabes cuántas frustraciones uno pasa y uno dice, ay, Dios mío, otra vez tengo que grabar porque pasó alguien afuera y hizo bulla. Porque te entró una llamada por teléfono y te distrajo. Porque te entró un mensaje y te distrajo. Lo que sea. La gente no sabe qué hay detrás. Entonces es importante que te des cuenta que no eres un impostor, que no eres una persona que le pasa todo lo malo, sino que simplemente eres una persona que no ha decidido creer en ti, que no tiene una identidad definida. Bueno, nosotros tenemos una identidad definida, una personalidad definida, y eso solo te lo da la conexión con Dios. Importante que lo tomes en cuenta, no tienes que ir a una iglesia para poder hacerlo. Simplemente te hablas con Él como si fuese tu mejor amigo y listo. Y una vez que hagas todo eso, entonces te conectas con tu identidad, porque yo también la tenía bien perdida. 28 años con mi identidad perdida, pensando que encajando con los demás iba a lograr muchísimas cosas. Y no pasó. ¿Por qué? Porque la gente tomaba decisiones y yo, sí, para no quedar mal, vamos con ellos entonces. Sí, para no decir que no, vamos, mejor no le digamos nada, no, mejor dejémoslo así. Es que no puedes vivir tu vida así siempre. Tienes que romper con eso, o sea, tienes que hartarte de ser infeliz por la felicidad de otros. Eso me pasaba a mí. Era infeliz por la felicidad de otros. Ahora no me da miedo decirle la verdad a la gente. Hay que decirla con respeto y con mucho tacto, pero hay que decirlo. Por eso es que ahora me dedico al liderazgo transformacional. Ahora, ¿y qué es liderazgo transformacional? Liderazgo es que te voy a ayudar a que seas el líder de tu vida, que lleves el timón de ese barco, a que seas el piloto de ese avión. Pero también te voy a hablar con la verdad. Te voy a decir, esto es lo que tienes que mejorar, esto es lo que tienes que transformar, sigue por este camino que vas bien. No le hagas al caso al que dirán, porque es transformación. Y en mis asesorías personalizadas, yo le explico a la gente todas las herramientas que yo he utilizado, todas las herramientas que a mí me han funcionado. Cuando tú sabes y has probado algo que a ti te ha funcionado y que se lo das a los demás, se lo das con los ojos cerrados, porque ya tú lo comprobaste. Porque ya uno comprueba que ya uno no es un impostor, a pesar de que uno se compare con gente grande. Es que no te tienes que comparar con la gente grande, tienes que admirarlos e inspirarte en ellos. Pero ellos ya tienen un camino recorrido. Ahora te toca a ti recorrer el tuyo. Ya yo tengo el mío recorrido y todavía me falta. Te toca a ti ahora recorrer el tuyo. En todo momento y en toda hora. Recuerden que siempre les digo, cuando te comparas, te frustras y cuando te frustras, te estancas. Y ahí te quedaste en el aparato, o sea, anclado como ese barco que nunca salió. O como ese Titanic que salió queriéndola romper y se hundió. Porque dejaste de creer en ti. Porque dejaste de creer y tener la convicción de que sí naciste para la grandeza, para romperla. Como te digo, enamórate del aburrimiento. Enamórate en todo momento.
Una de las cosas por las que a mí, se los cuento como anécdota personal, cuando les contaba que estaba entrenando, por lo menos me pasó hoy, me pasa cuando entreno mucho piernas, ¿ok? Cuando son días de piernas porque son bastante fuertes. Y normalmente son 4 series o 3 series, dependiendo, pero la de hoy era de 4 series, ¿verdad? 4 series y todo lo que conlleva eso. Los entrenamientos normalmente de media hora son muy fuertes, es como si entrenaras 1 hora, pero sin descanso, con menos descanso. Y llega un momento donde en la tercera serie la mente te empieza a sabotear y te empiezas a marear, te empiezas a sentir como si te fuera a desmayar y dices, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Te lo dice la mente. Pero tú sabes que tú te levantaste para cumplirte todo eso. Así la cuarta serie de ejercicio que hiciera no fuese de 15 repeticiones, por lo menos que fuese de 10, pero que la haga. Porque le estás diciendo a la mente, no pudiste contra mí, ya yo no soy un impostor, ya yo no soy una impostora, ahora sí lo voy a hacer. Cuando tú te empiezas a cumplir eso, la mente te deja de sabotear. La mente empieza a creer en ti. Porque primero crees tú en la mente y en el corazón para que luego crean los demás en ti. A los demás solamente se le demuestran las cosas con resultados, con abundancia, como dice una persona que hizo un curso hace poco con él. Pero de resto, no pasa nada. Es que no tienes que hacer las cosas para demostrarle a alguien que eres capaz. Es que tienes que demostrártelo a ti, porque al final siempre va a haber alguien mejor que tú allá afuera. Siempre va a haber alguien que hable mejor que yo en público, que obviamente haya impactado muchísimas más vidas, que haya hecho un montón de cosas más. Te voy a contar una anécdota para ya ir finalizando y darles los tips finales de lo que realmente yo he hecho para romper con este síndrome del impostor. Una vez una persona me dijo, Auri, es que yo no sé por qué tú colocas que eres líder mundial. Hace un tiempo tenía líder mundial, después le coloqué liderazgo para que fuera más global. Porque si yo voy a buscar líder mundial, prefiero buscar un Daniel Aviv, prefiero buscar a gente exitosa, no te voy a buscar a ti. Y fue muy dura esa persona con esas palabras. Obviamente, como yo no tenía en ese momento la convicción de que yo sí podía lograr grandes cosas, eso me afectó mucho. Pero una vez que drené las energías, yo dije, ¿qué? Sí, obviamente he podido capacitar a personas que están en México, que están en Japón, que están en China, que están en otros países, en otros continentes, de hecho. Esta persona, por su comentario, cree que me va a opacar a mí y me va a volver a dejar ese síndrome del impostor en mi vida. Y dije, no, yo ahora voy a demostrar quién soy, pero no porque esa persona me lo haya dicho, sino porque esa persona me despertó. Porque haya sido bueno o malo o no tan bueno el comentario, fue un comentario de transformación. Uno de mis mentores siempre dice, lo que no te transforma no es amor. Y con todo el veneno que lanzó, ella me transformó. Esa persona me transformó. Porque me ayudó a salir de esas cucarachas que uno a veces tiene en la mente, ¿verdad? Que es ese síndrome del impostor y que te dicen que no lo vas a lograr. Y ahora sí lo vas a lograr. Si necesitaba una motivación o algo para salir adelante, esto es. Entonces, a mí también me han pasado cosas. A mí también me han dicho, por ejemplo, que tienes que hacer un live. Si no tienes 1.000.000 de personas que se te conecten, nunca se te conecta nadie. Eso me lo decían hace unos meses atrás. Y con todo el que soy constante con el tema de los lives, todavía no ha llegado la cantidad de gente que yo quiero impactar. Pero es que es un tema de constancia. Los grandes hacedores y creadores de contenido en redes sociales no se hicieron exitosos por un único live. Fue un tema que realmente es día tras día. Tú no puedes impactar a una persona solamente con un Reels y pretendas tener millones de reproducciones. Es día tras día. El año pasado, para yo poder llegar a el reel más viral que tuve, que fue casi 11.000 reproducciones, que fue algo que a mí me impactó muchísimo, era porque prácticamente tenía casi que todo el año haciendo reels. O sea, no pasó así, es constancia. Y esto aplica para todo en tu vida. Y por eso justamente te quiero mostrar lo que a mí me ha funcionado para romper con ese síndrome del impostor, para romper con ese aburrimiento y esas cucarachas ahí que uno tiene en la cabeza, que a veces son telarañas que uno no se quiere quitar por el miedo al que dirán. Entonces, la primera es reconocer que tienes el síndrome del impostor.
Ahora, ¿y cómo lo reconozco? Bueno, sabiendo que necesitas ayuda, que no puedes solo o que te tienes que seguir educando, que con el círculo de personas que tienes no vas a poder avanzar, que con la mentalidad que tienes no vas a poder avanzar. Una vez que tú puedas reconocer eso, ya tomas conciencia de todo. Ya eres más consciente. Porque cuando trabajamos de manera inconsciente lo hacemos todo en automático, pero cuando hacemos las cosas de manera consciente es cuando nos detenemos y decimos, ah, ya sé qué fue lo que pasó. Es que pasó esto, esto y esto no me dejó avanzar. Sí, es cierto. Piensas con cabeza fría. Ahora, ¿y qué es eso de cabeza fría? Todo el mundo lo dice, sí, piensas con cabeza fría, porque cuando uno está muy molesto, sientes la cara como caliente. ¿Te ha pasado eso? Que a veces uno tiene mucha ira y gracias a Dios no me ha pasado casi que tan seguido, porque antes sí me pasaba mucho, hace unos años atrás. Y uno tiene la cara caliente, pero de la rabia que tiene, bueno, eso es porque no tiene la cabeza fría, no tiene las ideas, no tiene claras y no tienes esa oxigenación de acuerdo a lo que tienes que tener en tu cerebro. Entonces, una vez que tengas eso, empiezas a pensar en positivo. Y no es que no tengas problemas, y no es que no tengas retos, es que a pesar de eso, siempre vas a ver una luz en el camino. A veces tenemos cosas y nos pasan cosas y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué pasa esto? No tienes tantas respuestas a tantas preguntas y tú dices, ok, solo sé, Señor, que tú actúas con propósito, no actúas por lógicas. Eso lo aprendí de una persona que un día estaba dando una mentoría y dijo eso y me quedó muy grabado en mi memoria. Y dije, cierto. Por eso es que a veces no entendemos muchísimas cosas que nos pasan. Que son productos de nuestras decisiones, sí, pero que probablemente esas puertas que se están cerrando o que se te cerraron, esas ventanas, siempre va a haber un espacio que te va a llevar hacia donde quieres estar, que te va a llevar al siguiente nivel. Aparte de drenar las energías, que siempre te lo digo, tienes que revisar la relación con tus padres, porque como te decía, todo viene de allí. Y más allá de que venga de allí, es simplemente darte cuenta que eso va con la relación contigo, en cómo te amas, en cómo te tratas, en cómo te hablas. O solamente te hablas bonito para aparentar con los demás, pero después que se apaga la cámara, después que se cierra la puerta, después que te vas a dormir, ¿qué? ¿Te sientes vacía? Porque a mí me pasaba eso. En algún momento de mi vida viví de apariencias, sobre todo por redes sociales. Y después me sentía muy vacía, me sentía muy sola, aunque estaba rodeada de gente importante. ¿Por qué? Porque todo se lo dejaba a los demás. Al final de cuentas no me lo dejaba a mí. Porque yo soy mi proyecto más importante. Tú eres tu proyecto más importante. Sal de ese síndrome del impostor, pero ya. Sal corriendo, pero ya. Y aprende a aceptar también tus fracasos. Aprende también a ser responsable de tus errores. Es responsable. Culturalmente, a nivel de sociedad, no sé si en Latinoamérica o en el mundo, pero por lo menos Latinoamérica, que es donde yo he vivido, no tenemos cultura para hacernos responsables de nuestras acciones. Porque es más importante decir, te lo dije, a decir, es verdad, tenías razón. A mí me ha costado trabajar en eso, porque era una de las personas que siempre decía, te lo dije, es que yo sabía. ¿Por qué? Porque yo confío mucho en mi intuición y pocas veces mi intuición se equivoca. Pero también he aprendido a aceptar y decir, es verdad, tenías razón, viste lo que me dijiste, tenías razón, gracias. Esas tres frases las he trabajado estos últimos meses muchísimo. Porque de aquel lado, cuando decía te lo dije, hablaba mucho de mi ego. Y cuando decimos, es verdad, tenías razón, gracias, hablamos desde la humildad. Hablamos desde las personas que están fuera de nosotros, pero que ven muchas cosas que tenemos que mejorar, pero que quizás por miedo no nos los dicen. ¿Por qué? Porque tienen miedo al que dirán, tienen miedo al que encajar, tienen miedo a decir, si digo la verdad me va a dejar de hablar. Es que hay que trabajar en eso como sociedad. Una y otra vez. Todos los días de sus vidas tienen que trabajar en eso. Tienen que reconocer sus éxitos, no solamente sus fracasos, sus éxitos también.
Y el hecho de que reconozcas tus éxitos, no solo en redes sociales, sino a nivel personal, no significa que no tengas humildad. Porque Dios nos quiere humildes de corazón, pero no humildes de bolsillo. Si a ti te pasó algo y compartes algo para tu casa, para tu familia, ¿por qué no exhibirlo en redes sociales? ¿Por qué no ser inspiración para los demás? Ay, Auri, pero es que van a decir que soy una arrogante, que soy una echona, que por qué estoy exhibiendo eso. No, es que eso lo dice la gente que es envidiosa, pero también tiene gente que está en silencio viéndote y que se está inspirando en ti. Tienes que también deberte hacer público, porque las redes sociales es para ayudar a los demás, no solamente para ayudarte a ti. El día que solamente te ayudes a ti, no ayudas a los demás, ese día estuviste en terapia intensiva, te fuiste de este mundo y ni te diste cuenta. ¿Por qué? Porque tu propósito se perdió, tu propósito se esfumó, tu propósito se basó en encajar en un círculo social, en encajar en la cultura latinoamericana, en la cultura mundial. En eso es que se basó. Tú te perdiste como persona, te perdiste como ser humano, te perdiste como ser humano. O sea, escucha, como ser, o sea, tu ser ya no está. Eres un humano ahí andante, cualquiera, un zombie como era yo. Entonces es importante que puedas tomar eso en cuenta. Como te decía, los miedos van a estar, pero es que los miedos se vencen enfrentándolos, no huyendo de ellos. Uno de los miedos más grandes que yo tengo es aprender a nadar. Quiero aprender a nadar porque no sé nadar. Pero cuando las personas que vieron en estos días que estábamos en la playa y todo eso, entonces estábamos en el barco y yo veía hacia abajo, me daba mucho vértigo. Yo decía, que me quedaba así paralizada, pegada en la pared. Porque cuando tú no sabes enfrentar algo, cuando tú dices, ok, sé nadar y yo sé que sé nadar y si algo pasa, yo me voy nadando o lo que sea. Pero cuando no sabes enfrentar eso, no tienes la herramienta, que en este caso es nadar, te paralizas. Y yo dije, no, es que yo tengo que aprender eso este año. Antes de que se acabe el 2022 lo tengo que aprender. Porque si no me voy a seguir paralizando de por vida. Y me encantaría nadar así bajo el agua y conociendo los peces y conociendo las estrellas de mar, las tortugas marinas, hacer eso súper lindo que todo el mundo hace. Pero para eso tengo que aprender a enfrentar mi miedo. ¿Cuál es tu mayor miedo en este momento? Tengo otros miedos grandes también y en eso también trabajamos. Pero ¿cuál es el tuyo? Acuérdate, eres responsable de tus acciones y de tus decisiones. Cuidado con quien te comparas. Si te comparas con una persona que tiende a ser popular, pero está basada en chismes, está basada en hipocresía, está basada en envidias, cuidado porque te vas a volver, cuidado y si no, peor que esa persona. Porque esa persona es tu inspiración y al final te está llevando a caminos que no te tiene que llevar, porque te cegaste. En cambio, si te comparas, que no deberías compararte, sino inspirarte en otras personas que están en un nivel superior al tuyo, tú dices, ok, esa es la persona. ¿Qué hábitos tiene esa persona? ¿Madruga? Sí, ok. ¿Lee libros? Sí. ¿Cuáles libros lee? ¿Se capacita? Sí. ¿Entrena? Sí. Entrena la mente y también el cuerpo, porque es un todo en general. Y por supuesto, como te decía hace rato, colocarte metas medibles. No puedes decir, ok, bueno, este año voy a viajar a 5 países, voy a comprarme mi casa, voy a comprarme mi carro, voy a comprarle una casa a mi mamá, voy a comprar esto, voy a comprarlo. Y te pones unas metas gigantes y después cuando se acaba el año tú dices, no logré nada. Claro, porque no fueron metas medibles, fueron metas emocionales, que a mí también me pasaba. Era muy emocional con todas esas metas. Y decía, todo esto lo voy a lograr este año. Y no pasaba nada, porque no eran metas medibles. Hay una persona que yo empezaba a seguir hace poco en redes sociales y me ha ayudado muchísimo. Y ella dice que ella da un curso de mapa de sueños, ¿ok? Que solamente ella recomienda 2 metas grandes en todo el año para que puedan ser metas medibles. Por ejemplo, si es una casa y un carro, eso es. Si es tu negocio y una casa, ejemplo, eso es. Y lo demás que sean metas pequeñas, porque ya tú sabes que vas enfocada en eso. Obviamente, por el tema que te digo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y también
porque la mente es muy perezosa. Acuérdate que la mente trabaja si tú la haces trabajar, si no, se queda ahí. Trabaja en automático, pero en cosas que no debe trabajar. Entonces, una vez que tú tengas todas esas metas, ya dices, ok, ¿qué tengo que hacer para cumplirme esas 2 metas grandes? Primero, ponerle fecha, porque si no es un sueño, no es una meta. Y segundo, decir, ok, ¿a cuántas personas tienes que capacitar, Auri, para cumplirte esa meta? ¿Cuánto tienes que trabajar en eso para ayudar a los demás? ¿Qué otras fuentes de inversión tienes que tener? Todo eso se escribe, se visualiza y se acciona para poder hacerlo. Es importante que lo puedas hacer. Si yo estoy logrando muchas cosas en mi vida, tú también lo puedes hacer. No eres un impostor, como te decía ahora. Quiero que te lleves eso como mensaje final. No eres un impostor, así la gente te diga lo que te diga. Trabaja en ti, aprende a escuchar, eso sí es importante, que también me costó aprenderlo, aprender a escuchar y decir, es verdad, tenías razón. Acuérdate que el te lo dije, lo puedes decir, pero si también tienes un equilibrio del gracias, tenías razón. Así que gracias a las personas que se conectaron, a Julie que se conectó hace rato, a José que lo vi por ahí, a Meli, gracias por esos mensajes y bueno, todas las personas que realmente lo van a ver luego. Compártanlo con todas las personas que quieran porque es importante que la gente aprenda a despertar. Recuerda que les decía al principio, el 70 o más del 70% de la población mundial ha pasado por este síndrome, es decir, más de 7 de cada 10 personas en el mundo. Así que no te sientas mal si también has pasado por ahí. Lo importante es que empieces a accionar. Así que nos vemos el viernes, que tenemos a una gran invitada en Mujeres que Impactan. Por ahí se lo dejé en las historias. Y también recuerden que este viernes en la noche, 7 de la noche, vamos a dictar la masterclass, la segunda masterclass gratis, ¿ok? Voy a estar con Yusmeli también por acá. Ahora más tardecito se les subo las historias para las personas que no lo conocen. Yusmeli García también tiene bastante experiencia en todo este tema para ver de las 3 mentalidades con respecto a tu relación con el dinero. ¿Con qué se comen estas 3 mentalidades? ¿Cómo se trabajan? Porque quizás las puedes conocer, pero ¿cómo las trabajas? ¿Cuáles son las herramientas a seguir? Y por supuesto, ¿qué es lo que mejor puedes dar de ti? Nosotros damos el 50%, tú colocas el 50% restante. Recuerda que no vendemos humo, sino realmente te ofrecemos lo mejor de nosotras a través de nuestra experiencia. Así que nos vemos este viernes, 12 p.m. Centroamérica, en el live Mujeres que Impactan, y el viernes en la noche, 7 p.m., para la masterclass gratis. Si no te has inscrito, en el link de mi biografía está el acceso al grupo de WhatsApp, porque va a ser la única vía por donde vamos a enviar el link de Zoom. Así que, chao, nos vemos y gracias por conectar. Gracias a ustedes también por estar acá, por dejarse recibir y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chaito.